Esta semana que estuve preparando el mensaje, el Señor me habló mucho, ¿sí? La verdad que como a nivel mundial estamos pasando por un tiempo bastante complicado, ¿sí? Con todo esto de la pandemia, tanta enfermedad, tantas muertes. Y la verdad que uno se pone, se pone a pensar, y la verdad que uno pasa por distintas circunstancias difíciles, ¿sí? Y de distintas situaciones, por ejemplo, yo pienso, no sé, hay gente que tiene mucho miedo en este tiempo, gente que tiene miedo a perder familiares, gente que le tiene miedo a infectarse, a contagiarse de coronavirus, a las consecuencias que eso pueda tener. También hay mucha gente que pueda llegar a tener, todo el tema del encierro, digo, les genera mucho estrés, mucha angustia. ¿Sí? Hay muchas pruebas por las cuales como hijos de Dios quizás en este tiempo podemos estar pasando. No sé si a alguno se le está haciendo difícil la cuarentena, o si alguno está con algún síntoma y tiene miedo de tener algo de todo esto del coronavirus, pero en general hay como una psicosis así medio mundial que todo el mundo está como paranoico con todo esto del COVID. No sé si pasa en tus casas, pero yo lo vivo todo el día. Bueno, les quería recordar en realidad, o sea, el objetivo que yo tengo en la lección de hoy que quiero que se puedan llevar es de que recordemos, sí, en el día de hoy, de que nuestro Dios, el Dios que adoramos, como decía la canción de Seba, es un Dios todopoderoso, ¿sí? Un Dios que no tiene límites, un Dios que está al alcance de una oración, que está a nuestro lado todo el tiempo, ¿sí? Y que como dice su palabra, Él es todopoderoso y su poder es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar e imaginar. Vamos a ver una historia hoy, ¿sí? Sobre unos amigos que eran amigos de Jesús, ¿sí? Que eran Marta, María y Lázaro. Vamos a buscar en Juan 11. Juan 11 del 17 al 21. Ujú. Bueno, eh, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 Ujú. estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, muy bien. En esta primera parte les voy a contar un poquito cómo viene la mano, ¿sí? Como les decía recién, Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro, ¿sí? Ellos eran muy, muy amigos de Jesús, eran amigos muy íntimos, evidentemente, porque justamente Lázaro se enferma, ¿sí? Y fallece, ¿sí? Muere por una enfermedad que la Biblia la verdad que no lo dice, ¿sí? Pero las hermanas de Lázaro lo primero que hicieron fue mandar a llamar a Jesús. En el momento que Lázaro se enferma y se pone grave, lo mandan a llamar a Jesús. Jesús dice ahí el versículo 18 que estaba cerca de Betania, ¿sí? Que estaba más o menos a un día de camino en Betania, no estaba tan lejos para lo que era la época, ¿no? Entonces, cuando Jesús se entera que Lázaro estaba enfermo, decide, por su voluntad, quedarse 2 días más en el lugar donde estaba y después recién viajar a Betania, que era donde estaba Lázaro y las hermanas. Claro, pero cuando Jesús llegó a Betania, resulta que Lázaro había estado bastante enfermo y ya se había muerto. ¿Sí? Acá la Biblia nos dice más adelante, no, ahí al principio, nos dice que Lázaro llevaba ya 4 días que estaba muerto, que ya estaba en el sepulcro. ¿Sí? Entonces, fíjense, la hermana de Lázaro, Marta, una de las hermanas de él, corre a Jesús, se entera que Jesús está llegando y corre y le dice unas palabras, lo recibe primero y después le dice en el versículo 21 que nos leyó Abril, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después de esto, Marta manda a llamar a su hermana cuando llega se postra delante de Jesús y le dice exactamente las mismas palabras. En el versículo 32 dice, y al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo lo que pensaba era en esta particularidad, en esta característica de Dios que estamos viendo, que es Dios todopoderoso o Dios omnipotente, ¿sí? Y la verdad que cuando uno piensa en un Dios todopoderoso, todos sabemos lo que significa alguien que no tiene límites, que su poder
supera todas las cosas, ¿no? Qué importante que es entender que el poder de Dios en nuestras vidas no solamente influye en nuestro deseo, o sea, no es que Dios eh, se comporta con nosotros como si fuera la lámpara de Aladino, ¿sí? Como los deseos que hablábamos al principio, ¿sí? No, porque yo quiero esto, el Señor me lo tiene que conceder, ¿sí? Dios es todopoderoso, pero también por sobre todas las cosas Dios es soberano. ¿Alguien sabe lo que significa soberano? O si yo les digo omnisciente, ¿alguien sabe qué puede llegar a ser también? Omni, cuando decimos omni, no es el objeto volador no identificado, es omni. Eso significa todo. Todas las palabras que sean omnipotente significa todopoderoso. Omnisciente, ciente viene de ciencia, de saber, de conocimiento, significa que Dios que todo lo sabe. Y soberano es eh, como sería como rey sería de nuestras vidas, ¿sí? Y es el que hace todo porque tiene derecho a hacerlo, sería, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, yo quisiera abrir, si podemos leer, en el versículo 37 del mismo capítulo. Bueno, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Muy bien, ahora yo se las pregunto a ustedes, ¿sí? Había ahí donde estaba Jesús, donde estaba María y Marta, había distintas personas que estaban acompañando a las hermanas de Lázaro, ¿sí? En este proceso de dificultad, porque estaban mal ellas, entonces los estaban acompañando. Y justamente los judíos que estaban con ellas hicieron esta pregunta que yo hoy se las pregunto a ustedes. Díganme, ¿no podría haber hecho Jesús que no muera Lázaro? ¿Qué piensan? Si Dios es todopoderoso, si su poder no tiene límites, ¿qué pasó? ¿Por qué murió Lázaro? ¿Por qué Jesús no lo impidió? ¿Lo podría haber hecho? Yo lo que pensaba con respecto a esto es que muchas veces en nuestra vida no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿sí? A veces pasamos pruebas, pasamos dificultades, como les pasó a María y a Marta, que se les murió su hermano, y no podemos entender por qué Dios, que es todopoderoso, ¿sí? Permite que esas cosas pasen en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Alguna vez les pasó esto? A mí me pasa constantemente. Realmente es difícil no pensar como hacen María y Marta, no decirle al Señor lo mismo. Fíjense lo que les dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor cosas así o le cuestionamos la forma en la que Él actúa? Por ejemplo, Señor, si yo hubiera nacido, no sé, rubia, hoy en día, no sé, tendría, no sé, otro trabajo. O si yo hubiera nacido, no sé, más alta, sería más lindo, me querrían más mis amigas. O si, no sé, mis papás serían otros, si mis papás fueran, no sé, otros papás, mi vida sería mucho más fácil. O si mis papás no se habrían separado, no tendría todos estos problemas que tengo actualmente, ¿sí? Realmente hay dificultades en nuestras vidas que nosotros lo que hacemos es como María y Marta, lo llevamos a Jesús como en queja. Sí, Señor, si no hubieras estado acá, si vos hubieras estado acá, perdón, no se habría muerto Lázaro, pero ese no era el plan de Dios, ¿sí? Porque como vimos recién, Dios y Jesús son omniscientes, que saben todo, ¿sí? Pero también son omnipotentes. ¿Lo podría haber evitado? Sí, lo podría haber evitado. Pero fíjense lo que dice en el versículo 4 de Juan 11. ¿Abril lo puedes leer? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella. Muy bien, esto es lo que Jesús habla a sus discípulos cuando él se entera que Lázaro estaba muy enfermo y a punto de morir. ¿Sí? Jesús sabía que Lázaro se iba a morir, pero también Jesús sabía de que Dios iba a recibir mucha más gloria si Jesús llegaba después de que Lázaro muera. ¿Sí? Porque como conocemos en su mayoría la historia, cuando Jesús llega a donde está María y Marta, van a la tumba de Lázaro y en ese momento Jesús ora al Padre y Lázaro resucita, ¿sí? Y Lázaro vuelve a vivir. ¿Se entiende esto? O sea, Dios quiso que Lázaro muera para poder tener mayor gloria, para que Jesús pudiera glorificarle. Y también en el versículo eh,
Bueno, en uno de los versículos que creo desde el 45, 46, dice que muchas personas creyeron en Jesús a partir de esto, ¿sí? Qué importante que es que nosotros en el medio de las dificultades, chicos, aprendamos a confiar en el Señor, ¿sí? Él es todopoderoso. Hay que pedirle al Señor los deseos de nuestro corazón, pero también tenemos que descansar en que Él es soberano también y que muchas veces no va a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero hay un versículo que me gustaría, Sai, vos lo podés buscar, en Romanos 8, 28, que vamos a leer, ¿sí? Que dice que los que somos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que descansar porque Dios sabe todas las cosas y porque todas las cosas nos ayudan a bien. A ver si me enredé un poco la lengua. Ahora lo leemos. El que quiera puede buscarlo. Romanos 8:28. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, ¿sí? Todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas, incluso la muerte de algún ser querido, como le pasó a Marta y a María, Dios las torna para bien en nuestras vidas, ¿sí? Por eso tenemos que confiar en que Dios es todopoderoso, ¿sí? Para poder tornar cualquier situación para gloria de su nombre y para bendición nuestra. Ahora yo quería que busquemos un último pasaje que es en el mismo libro de Juan. Vamos todos a buscarlo en Juan 19:10. Que es una de las situaciones, en realidad es la situación más importante a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia en la que se puede mostrar el poder más grande de Dios, o sea, como que Dios manifiesta todo su poder en esta escena, ¿sí? Que es justamente la crucifixión del Señor Jesús. Vamos a leer en el versículo 10, Jesús está delante de Pilato, ya para ser crucificado, y Pilato se para delante del Señor Jesús y le dice lo siguiente: a mí no me vas a hablar, porque Pilato le hacía preguntas. Entonces le sigue hablando, perdón, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ninguna autoridad, le dice Jesús, tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Chicos, yo lo que quiero que ustedes se lleven también hoy es lo siguiente: Dios es todopoderoso, su poder no tiene límites, ¿sí? Pero el Señor Jesús decidió limitar su poder por amor a vos y por amor a mí, ¿sí? Él en ese día, delante de Pilatos, decidió callarse la boca, decidió no decir nada para poder morir en una cruz, ocupando mi lugar y ocupando el lugar de cada uno de ustedes por nuestros pecados, ¿sí? Si nosotros no, si él no hubiera hecho eso, si él se hubiera enojado, hubiera tranquilamente con un dedo, podría haber aniquilado a toda la humanidad tranquilamente, porque estaban, no sé, seguramente millones de ángeles podrían salir a defenderlo, pero él no lo hizo. Él quiso callarse por amor a ustedes y por amor a mí, para poder morir. Nuevamente vemos que la muerte se mete en la historia, ¿sí? Para poder morir por nuestros pecados y con gran poder, ¿sí? Volver a vivir al tercer día. Yo los invito a que podamos pensar en nuestras vidas, ¿sí? Si hay alguna dificultad que estamos teniendo, si hay algún momento difícil o algún miedo que estamos teniendo, ¿sí? Que realmente nos quita la paz, que lo podamos presentar delante del Señor y saber que Él, como es todopoderoso, va a tornar todo para bien, ¿sí? Pero principalmente que piensen aquellos que no tienen la paz del Señor, aquellos que nunca le han pedido perdón al Señor por sus pecados, que sepan esto, que aunque Dios fue todopoderoso, decidió morir en manos de seres humanos para limpiar nuestros pecados, ¿sí? Porque estamos separados de Dios por todo este pecado que nosotros con el que nacemos. Pero Él, como resucitó al tercer día, Él tiene la autoridad para poder limpiar nuestros pecados y que podamos ser hechos hijos de Dios.